Roma, año 89 después de Cristo. En una subasta de esclavos junto al Foro Romano, una niña de 14 años llamada Flavia observa cómo un mercader examina sus dientes como si fuera ganado. No habla latín todavía, apenas recuerda el nombre de su aldea en Dacia, destruida 3 meses atrás por las legiones del emperador Domiciano. De las 200 personas que componían su comunidad, solo 32 sobrevivieron a la marcha forzada hasta el Mediterráneo. Flavia es una de ellas. Su precio base, 400 denarios, el equivalente al salario anual de un soldado romano. ¿Por qué una adolescente extranjera valía tanto como un año entero de servicio militar? La respuesta revela uno de los sistemas de explotación más sofisticados y brutales de la antigüedad, una maquinaria económica que convirtió a millones de mujeres jóvenes en mercancías vivientes, herramientas parlantes sin derechos, fantasmas que trabajaban hasta la muerte para sostener el mayor imperio que el mundo había conocido. La esclavitud romana no era una institución monolítica ni uniforme. Existía una jerarquía tan compleja y despiadada dentro del mundo servil como la que separaba a patricios de plebeyos. En la cúspide de esta pirámide invertida de miseria estaban los esclavos imperiales, aquellos que servían directamente a la familia del emperador o administraban sus vastas propiedades. Algunos alcanzaban posiciones de poder considerable, manejando fortunas que superaban a las de senadores. Pero en la base, enterradas bajo capas de brutalidad normalizada, estaban las esclavas domésticas y agrícolas, las niñas y mujeres jóvenes que formaban la infraestructura invisible del poder romano. Para cada esclavo que se enriquecía en el palacio imperial, existían 1000 Flavias, 100.000 cuerpos anónimos que molían grano, tejían telas, cargaban agua y satisfacían deseos que nunca eligieron experimentar. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El día que Flavia fue vendida, cambió de propietario junto a otras 7 niñas y adolescentes. El comprador era Marco Livio Druso, un comerciante de aceite que poseía 3 villas en la región de Campania y una domus en Roma. Necesitaba mano de obra barata para expandir su operación de prensado de aceitunas. Las compró en lote con descuento, pagando 1.800 denarios por las 8. Un negocio excelente según los estándares del mercado. El viaje desde Roma hasta la villa principal de Druso, en las afueras de Pompeya, duró 4 días. Las niñas marchaban encadenadas por los tobillos, una cuerda las unía por el cuello. Dormían en el suelo sin mantas. Comían lo que les arrojaban. En la segunda noche, una de ellas, una germana de apenas 11 años, cuyo nombre romano sería Lucila, intentó ahorcarse con la cuerda que la ataba a sus compañeras. La descubrieron antes de morir, pero el intento dejó marcas profundas en su garganta que la acompañarían el resto de su corta vida. Cuando llegaron a la villa de Campania, Flavia vio por primera vez el funcionamiento interno de una propiedad agrícola romana de tamaño medio. La villa de Druso no era un palacio senatorial con jardines decorativos y bibliotecas de papiros. Era una fábrica. 120 esclavos trabajaban en sus campos de olivos, sus prensas de aceite, sus talleres de cerámica. De esos 120, 73 eran mujeres y niñas. La proporción no era casualidad. Las esclavas costaban menos que los esclavos varones en el mercado y podían realizar la mayoría de las tareas agrícolas igual de eficientemente. Además, ofrecían una ventaja adicional que los propietarios romanos explotaban sistemáticamente. Podían reproducirse, generando nuevos esclavos que pertenecerían automáticamente al amo. En términos económicos, una esclava no era solo fuerza laboral presente, sino también capital futuro.
Esta lógica brutal transformaba los cuerpos femeninos en fábricas biológicas de más esclavos, un ciclo perpetuo de explotación generacional. La primera tarea de Flavia en su nueva vida fue aprender latín. No porque su amo valorara su educación, sino porque una esclava que no comprendía órdenes era ineficiente. Durante 2 semanas la encargaron a Décima, una esclava hispana de 40 años que llevaba 25 sirviendo en esa misma villa. Décima había sido comprada a los 15, violada sistemáticamente por el padre del actual propietario, dado a luz 4 hijos que fueron vendidos antes de cumplir 10 años y sobrevivido a 2 intentos de fuga que le costaron 60 latigazos y la marca de una F en la frente. Fugitiva. Ahora era la capataz informal de las esclavas domésticas, una posición que le otorgaba ligeramente más comida y la privacidad de dormir sola en una pequeña celda en lugar del dormitorio colectivo donde 32 mujeres compartían el espacio de una habitación moderna de tamaño medio. Décima enseñó a Flavia las reglas no escritas de la supervivencia. Nunca mires directamente a los ojos del amo o sus invitados. Cuando te ordenen acostarte con alguien, no resistas o las palizas serán peores que la violación misma. Si quedas embarazada, reza para que sea niño, porque los varones valen más, y quizás el amo no venda a tu hijo hasta que tenga edad suficiente para trabajar. Aprende a distinguir el humor del amo, porque cuando está borracho, golpea más fuerte pero olvida más rápido. Nunca, jamás, confíes en otra esclava completamente, porque la delación es a veces la única moneda que una esclava puede usar para comprar favores diminutos. Y sobre todo entiende esto, no eres humana para ellos. Eres res, una cosa, propiedad legal que puede ser vendida, prestada, torturada o asesinada según el capricho de quien te posee. La ley romana establecía explícitamente que los esclavos no tenían derecho al matrimonio legal, a la propiedad, a la integridad corporal, ni siquiera al nombre que portaban. El nombre que Druso eligió para la niña Dacia fue Flavia, como su propia familia. No era un honor, sino una marca de propiedad, como marcar ganado con hierro caliente. El día laboral de una esclava agrícola comenzaba antes del amanecer. En invierno, eso significaba levantarse cuando aún era noche cerrada. Flavia y las otras niñas dormían en el suelo de tierra apisonada del ergástulo, el edificio de piedra sin ventanas donde se encerraba a los esclavos cada noche. No había camas ni colchones. Cada esclava recibía una manta tosca de lana sin lavar que debía durar toda la vida. Si se rompía o perdía, no sería reemplazada. En verano, el ergástulo se convertía en un horno donde el aire espeso y el hedor de 30 cuerpos sudorosos hacían casi imposible dormir. En invierno, el frío filtrándose por los muros de piedra congelaba el agua en los baldes que usaban como letrinas improvisadas. 5 minutos después de que el capataz golpeara la puerta con su bastón, todas debían estar en el patio formadas en fila. Quien llegara tarde recibía 10 golpes con vara de mimbre en las plantas de los pies, un castigo diseñado para causar dolor agudísimo sin dañar la capacidad laboral de la víctima. El desayuno consistía en pan negro mezclado con salvado, tan duro que debías remojarlo en agua para poder masticarlo. Algunas mañanas había aceitunas rancias o cebollas crudas. Proteína animal era un lujo reservado para festividades, o cuando el amo necesitaba esclavos particularmente fuertes para tareas extraordinarias. La ración diaria de pan era suficiente para mantener a un cuerpo vivo y trabajando, pero nunca saciado. Flavia sentía hambre constante, un vacío en el estómago que se convirtió en el telón de fondo permanente de su existencia. Los niños esclavos recibían raciones aún menores, siguiendo la lógica de que requerían menos calorías. Los registros arqueológicos de cementerios de esclavos muestran evidencia masiva de desnutrición crónica, raquitismo, anemia y detención del crecimiento.
Las niñas esclavas rara vez alcanzaban la altura que su genética hubiera permitido en condiciones normales. Sus huesos mostraban líneas de Harris, marcas de estrés que revelaban periodos de hambruna severa durante el desarrollo. Flavia creció hasta apenas 1,5 metros, 10 centímetros menos que la altura promedio de las mujeres libres romanas de su época. Las tareas variaban según la estación. En primavera y verano, Flavia trabajaba en los olivares. 14 horas diarias arrancando hierbas, regando árboles jóvenes, recogiendo aceitunas caídas, espantando pájaros. El sol mediterráneo le quemó la piel hasta formar costras que se pelaban y sangraban. No había sombreros ni protección. Sus manos desarrollaron callos tan gruesos que perdió sensibilidad en las yemas de los dedos. En otoño, durante la cosecha principal, las jornadas se extendían hasta 16 o 17 horas. Cada esclava tenía una cuota diaria de aceitunas recolectadas. Quien no la cumpliera era azotada. En invierno, el trabajo se trasladaba a los talleres interiores: hilar lana, tejer telas gruesas, moler grano a mano con pesados molinos de piedra que destrozaban los músculos de la espalda. El polvo del grano se metía en los pulmones y provocaba tos crónica que muchas esclavas arrastraban hasta morir de neumonía antes de cumplir 30 años. Pero las tareas físicas, por brutales que fueran, no constituían la tortura más profunda. Lo que quebraba a muchas jóvenes esclavas era algo que los romanos consideraban tan normal y legal como cobrar impuestos: el usus sexual sistemático. La ley romana no reconocía el concepto de violación cuando la víctima era una esclava. Un amo podía usar sexualmente a su propiedad cuando quisiera, prestarla a invitados, enviarla a un burdel para generar ingresos adicionales, o simplemente violarla porque estaba aburrido. No existía límite de edad. Niñas de 8 o 9 años eran violadas regularmente por sus propietarios o los hijos adolescentes de los propietarios como parte de su iniciación sexual. Los moralistas romanos ocasionalmente criticaban el exceso de depravación, pero nunca cuestionaban el derecho fundamental: un esclavo era un objeto. ¿Acaso es inmoral usar un cuchillo para cortar pan o una silla para sentarse? Flavia tenía 14 años cuando Druso la violó por primera vez. No había ambigüedad ni seducción en el acto. Después de una cena con varios clientes comerciales, el amo mandó llamarla a su cubículum, la habitación privada donde dormía separado de su esposa. Le ordenó desnudarse. Cuando dudó, su liberto personal la abofeteó hasta que obedeció. Lo que siguió duró menos de 10 minutos, pero marcó un antes y después en la existencia de Flavia. No era la violencia física lo que más la destruyó, aunque eso fue suficientemente terrible. Era la comprensión absoluta de que esto era ahora parte de su función, tan rutinaria como limpiar suelos o recoger aceitunas. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le pertenecería. Podía ser penetrado, lesionado, usado como entretenimiento, y la ley romana no solo lo permitía, sino que lo protegía como derecho de propiedad del amo. ¿Cuántas Flavias existieron en el Imperio Romano? Los historiadores antiguos rara vez registraban estadísticas de esclavos con precisión, pero los cálculos modernos sugieren que en el año 100 después de Cristo, aproximadamente 1/3 de la población de Italia eran esclavos. En la ciudad de Roma misma, la proporción llegaba a 40%. De esos millones de esclavos, entre 40 y 45% eran mujeres y niñas. Si aceptamos estimaciones conservadoras de que el Imperio Romano tenía una población de 50 millones de personas en su apogeo, estamos hablando de 6 a 7 millones de mujeres esclavizadas. No todas eran jóvenes, pero las fuentes literarias y los registros de ventas indican que las niñas y adolescentes eran particularmente valoradas porque podían ser entrenadas más fácilmente y tenían más años productivos por delante. Millones de Flavias,
Millones de cuerpos jóvenes destrozados por trabajo brutal y violencia sexual institucionalizada. Millones de vidas que nunca fueron consideradas dignas de ser recordadas. Estamos documentando cada detalle de este horror histórico. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La vida de una esclava doméstica en una domus urbana era diferente en forma, pero no necesariamente en intensidad de sufrimiento. 4 años después de su llegada a Campania, cuando Flavia tenía 18, Druso la transfirió a su residencia en Roma. Necesitaba personal adicional, porque su esposa, Claudia, había decidido que su casa no era suficientemente elegante para los estándares de sus amigas patricias. Claudia era una mujer libre romana de clase media alta, educada en literatura griega, que escribía poesía ocasional y organizaba cenas donde discutían filosofía estoica. También poseía 8 esclavas personales que se ocupaban exclusivamente de su cuidado personal. Una le lavaba el cabello, otra preparaba sus cosméticos, una tercera la ayudaba a vestirse. Una cuarta le masajeaba los pies. La idea de que esta misma mujer, que debatía sobre la virtud y la justicia, considerara moralmente aceptable poseer otros seres humanos, no le generaba ningún conflicto cognitivo. Para Claudia, como para prácticamente todos los romanos de clase alta, la esclavitud no era un mal necesario, sino el orden natural del universo. Flavia fue asignada al trabajo de cocina, una posición considerada de nivel medio en la jerarquía doméstica. Por encima estaban las esclavas de cámara personal y las nodrizas. Por debajo, las esclavas de limpieza y las que vaciaban letrinas. La cocina de una domus romana acomodada era un infierno literal. Situada generalmente en la planta baja o sótano para que el humo no molestara a los propietarios, estaba dominada por un gran horno de mampostería que ardía constantemente. Las temperaturas superaban fácilmente los 40 grados centígrados. Las esclavas de cocina trabajaban en turnos de 6 horas porque el calor hacía imposible resistir más tiempo sin desmayarse. No había ventilación adecuada. El humo impregnaba ropa, cabello y pulmones. Las quemaduras eran endémicas, de aceite hirviendo salpicando, de ollas al rojo vivo tocadas accidentalmente, de brasas que saltaban del fuego. Flavia acumuló decenas de cicatrices circulares en antebrazos y manos, cada una marcando un momento de dolor agudo que tuvo que reprimir porque mostrar debilidad invitaba al castigo. La alimentación del amo y su familia requería una precisión que podía resultar fatal. Claudia era caprichosa en sus gustos y castigaba severamente cualquier desviación de sus preferencias. Si el garum, la salsa de pescado fermentado omnipresente en la cocina romana, tenía demasiada sal, la esclava responsable recibía 20 latigazos. Si el pan no estaba suficientemente esponjoso, 5 días de raciones reducidas a la mitad. Si una esclava rompía un plato de cerámica fina importada, su ración de comida se suspendía completamente durante una semana. Los castigos no eran excepcionales, sino rutinarios, parte del sistema de gestión que los manuales agrícolas romanos recomendaban explícitamente. Catón el Viejo, en su tratado sobre agricultura, aconsejaba vender a los esclavos viejos o enfermos para evitar desperdiciar recursos en cuerpos improductivos. Columela, otro teórico agrícola, sugería que las esclavas que dieran a luz 3 hijos merecían un descanso laboral como incentivo reproductivo, pero ambos coincidían en que la disciplina física constante era esencial para mantener la productividad. En la Domus Romana, Flavia también aprendió sobre las complejidades de las relaciones entre esclavas. La solidaridad existía, pero era frágil, constantemente minada por el sistema de privilegios diferenciados. Las esclavas de cámara personal miraban con desprecio a las de cocina.
Las domésticas urbanas se consideraban superiores a las rurales. Las nacidas en esclavitud despreciaban a las capturadas en guerra por no hablar latín correctamente. Y sobre todo, existía la institución de la delación incentivada. Un amo que sospechaba robo o sabotaje ofrecía recompensas modestas a quien delatara al culpable. Esa recompensa podía ser tan simple como una ración doble de comida o un día sin trabajo. En un mundo de privación constante, incluso migajas se convertían en tesoros por los que valía la pena traicionar a una compañera. Flavia fue testigo de cómo Prisca, una esclava germana de 20 años, delató a su propia hermana por esconder un trozo de pan. La hermana recibió 50 azotes que le causaron una infección de la que murió 3 semanas después. Prisca obtuvo su recompensa, 2 días sin trabajar. Después intentó suicidarse cortándose las muñecas con un fragmento de cerámica rota. Sobrevivió, pero perdió el uso de la mano izquierda. El suicidio era endémico entre las esclavas jóvenes. Los escritores romanos mencionaban el fenómeno con suficiente frecuencia como para que evidentemente fuera común, aunque lo consideraban principalmente una molestia económica para los propietarios. Una esclava que se mataba representaba una pérdida de capital. Séneca, el filósofo estoico que predicaba el autocontrol y la serenidad, poseía 500 esclavos cuando murió y escribió extensamente sobre la inevitabilidad del suicidio entre los esclavos más desesperados. Su solución no era mejorar las condiciones, sino aceptar filosóficamente que algunas herramientas se rompen bajo presión. Plinio el Joven, considerado un amo relativamente benévolo, escribió cartas angustiadas cuando varios de sus esclavos se suicidaron en secuencia, pero su preocupación era principalmente por la pérdida financiera y el posible efecto contagioso en los esclavos restantes. La idea de que esas muertes revelaban algo fundamentalmente enfermo en el sistema mismo nunca parece haberle ocurrido seriamente. Flavia contempló el suicidio innumerables veces durante sus primeros años en Roma. Había visto cómo otras lo hacían. Ahorcamiento con cuerdas robadas era el método más común, pero requería encontrar un lugar donde no serías descubierta demasiado pronto. Envenenamiento con plantas tóxicas era posible para quienes trabajaban en jardines. Dejarse morir de hambre rechazando comida era lento, y los amos generalmente te forzaban a comer. Algunos esclavos se arrojaban de edificios altos o se lanzaban bajo carros en las calles. Lo que detenía a Flavia no era esperanza de que su vida mejoraría, porque sabía que no lo haría. Era algo más primitivo. Un miedo animal a la extinción, un instinto de supervivencia que persistía incluso cuando la razón sugería que la muerte sería misericordiosa. También había una pequeña voz que susurraba que quizás, solo quizás, vendría la libertad. Era un susurro débil y casi siempre equivocado, pero existía. La manumisión, la liberación legal de un esclavo, sí ocurría en Roma. Los esclavos liberados constituían una clase social significativa llamada libertos, pero las estadísticas y evidencias arqueológicas sugieren que solo una minoría de esclavos lograba la libertad durante su vida. Las estimaciones varían, pero probablemente solo entre 5 y 10% de los esclavos llegaban a ser manumitidos, y de esos la mayoría eran hombres en posiciones privilegiadas. Secretarios, contadores, administradores de negocios que habían ganado suficiente confianza como para ser recompensados. Las esclavas domésticas y agrícolas tenían probabilidades mucho menores. Una esclava podía comprar su libertad si lograba ahorrar el precio de su valor de mercado. Pero, ¿cómo acumular dinero cuando no recibías salario y robar significaba muerte? Podía ser liberada en el testamento de su amo si éste moría de buen humor, pero la mayoría de los testamentos vendían esclavos a otros propietarios en lugar de liberarlos.
Podía ganarse el favor del amo siendo excepcionalmente servicial, pero ese camino generalmente requería convertirse en concubina permanente, un tipo diferente de esclavitud apenas disfrazada de libertad. A los 20 años, Flavia había estado esclavizada durante 6. Su rostro había perdido cualquier rastro de la niña asustada en el mercado. Había aprendido la postura corporal de la sumisión perpetua. Hombros encorvados, mirada baja, movimientos que ocupaban el mínimo espacio posible. Su latín era ahora fluido, aunque marcado por un acento dacio que nunca desaparecería completamente. Podía cocinar cualquier plato romano estándar, limpiar con la eficiencia robótica que se esperaba, anticipar necesidades antes de que fueran vocalizadas. Se había convertido en la esclava perfecta, que es decir, en un autómata humano cuya personalidad había sido sistemáticamente erosionada hasta dejar solo la función productiva. Las pocas veces que su mente vagaba hacia su aldea destruida, hacia su madre que probablemente había sido asesinada en la incursión, hacia una vida alternativa imposible donde era libre, reprimía esos pensamientos brutalmente. Recordar el pasado o imaginar el futuro era un lujo psicológico que no podía permitirse. Entonces ocurrió algo extraordinario e inesperado. Marco Livio Druso murió de una fiebre repentina a los 42 años. Su testamento dividía su fortuna entre su esposa Claudia y sus 2 hijos adultos. La propiedad de esclavos fue distribuida según las necesidades prácticas de cada heredero. De las 23 esclavas de la Domus Romana, 18 pasaron al control de Claudia. 4 fueron vendidas inmediatamente para liquidar algunas deudas menores. Una fue manumitida, Décima, la capataz que había enseñado latín a Flavia. Después de 30 años de esclavitud, Décima era finalmente libre. Tenía 45 años, sin familia, sin recursos más allá de un pequeño peculio ahorrado y un cuerpo destrozado por décadas de trabajo brutal. Moriría menos de 2 años después, viviendo como mendiga en las calles de Ostia, pero técnicamente había logrado la libertad. Flavia no fue liberada. Fue transferida al hijo mayor de Druso, Publio, quien había heredado la villa de Campania y el negocio de aceite. Publio tenía 28 años. Estaba casado con la hija de un senador menor y tenía 3 hijos pequeños. Era considerado un hombre respetable, devoto de Júpiter, generoso con sus clientes políticos, cruel con sus esclavos. La noticia de la transferencia llegó a Flavia como un susurro entre las otras esclavas. No había ceremonia ni explicación. Simplemente un día un liberto de Publio apareció con una lista de nombres y ordenó a 7 esclavas que empacaran sus pocas pertenencias. 24 horas después estaban de regreso en la villa de Campania, que Flavia había dejado 4 años atrás. El regreso fue como descender a un recuerdo distorsionado. La villa seguía ahí, los olivares idénticos, el ergástulo donde dormiría esa noche tan familiar como una pesadilla recurrente. Pero ella era diferente. Sabía más, había visto más, había sobrevivido a suficientes horrores como para entender que esto nunca terminaría hasta que su cuerpo se rompiera definitivamente. Publio necesitaba esclavas adicionales porque había expandido las operaciones. Ahora la villa producía no solo aceite, sino también vino, lo que requería más trabajo durante la vendimia. Las jornadas eran más largas que nunca, 18 horas durante la cosecha, 14 el resto del año. La comida era menos abundante porque Publio reinvertía más ganancias en expansión que su padre. Los castigos eran más severos porque Publio creía que su padre había sido demasiado blando. En su primer mes de regreso, Flavia fue testigo de cómo un esclavo fue azotado hasta morir por haber comido uvas del viñedo sin permiso. El cadáver quedó colgando 2 días como advertencia. Fue durante ese periodo cuando Flavia quedó embarazada. El padre era casi ciertamente Publio mismo.
aunque había sido violada por varios de sus amigos durante una cena particularmente disoluta, así que la paternidad era ambigua. Cuando Flavia informó su condición a la capataz, esperaba quizás alguna reducción de trabajo o ración extra de comida. Los manuales agrícolas romanos recomendaban cuidar a las esclavas embarazadas para maximizar las probabilidades de un nacimiento exitoso. Pero Publio no siguió esas recomendaciones. Flavia continuó trabajando turnos completos hasta el 8º mes. Solo en las últimas 3 semanas antes del parto fue asignada a tareas más ligeras: hilar lana en lugar de cosechar aceitunas. No hubo partera profesional disponible. Otra esclava veterana que había dado a luz 6 veces asistió durante el trabajo de parto, que duró 17 horas en el suelo de tierra del ergástulo. El bebé, un niño, nació vivo, pero murió 3 días después de una infección. Nunca recibió nombre. Flavia tuvo 4 días de descanso después del parto. Al 5º día estaba de regreso en los olivares. La infección uterina que había matado a su bebé persistió en ella durante semanas, provocando fiebre y dolor crónico. No recibió tratamiento médico. Los médicos romanos atendían a los propietarios y sus familias, ocasionalmente a esclavos valiosos con habilidades especializadas, pero no a esclavas agrícolas comunes. O sobrevivías por tu cuenta o morías. Flavia sobrevivió, aunque la infección dejó daño permanente que haría los futuros embarazos más peligrosos. Quedó embarazada 2 veces más en los siguientes 5 años. El segundo embarazo terminó en aborto espontáneo a los 4 meses. El tercero produjo una niña que vivió apenas 6 semanas antes de morir de una enfermedad respiratoria. Los bebés esclavos morían a tasas astronómicas en Roma. Algunas estimaciones sugieren que la mortalidad infantil entre esclavos superaba el 60% antes del primer año. Los propietarios aceptaban esto como inevitable y simplemente aseguraban que suficientes esclavas quedaran embarazadas como para que el número total de nacimientos exitosos mantuviera la población esclava. ¿Cómo mantiene alguien la cordura en circunstancias así? La respuesta es que muchas no lo hacían. La locura era común entre esclavas. Algunas desarrollaban lo que ahora llamaríamos trastornos disociativos, retirándose a mundos internos donde los horrores externos no podían alcanzarlas. Otras se volvían violentamente erráticas, atacando a compañeras esclavas o incluso a amos en estallidos suicidas de furia. Flavia desarrolló una capacidad de apagarse emocionalmente, de existir en un estado de embotamiento afectivo donde experimentaba el dolor y el hambre y el trabajo sin procesar realmente lo que significaban. Era una estrategia de supervivencia que funcionaba día a día, pero que lentamente erosionaba algo fundamental en su humanidad. Se estaba convirtiendo en lo que Roma decía que era: una cosa, una herramienta, un cuerpo que trabajaba sin sentir verdaderamente. A los 25 años, Flavia había estado esclavizada durante 11. Su cuerpo mostraba daño acumulativo, problemas crónicos de espalda por años de cargar cestas pesadas, pérdida parcial de audición en el oído derecho por una infección no tratada, varios dientes faltantes, cicatrices de latigazos en la espalda formando un patrón de líneas cruzadas, cicatrices de quemaduras en brazos y manos, dolor persistente en las articulaciones de la inflamación crónica, desnutrición que la había dejado delgada más allá de lo saludable. Estaba en el equivalente antiguo de la mediana edad en términos de expectativa de vida para una esclava. La mayoría no llegaba a 30, pocas superaban 40. El trabajo brutal, las enfermedades sin tratar, la violencia ocasional y la desnutrición crónica destruían cuerpos con eficiencia despiadada. Los cementerios de esclavos excavados por arqueólogos modernos cuentan historias silenciosas de vidas destrozadas.
huesos con fracturas múltiples sanadas irregularmente, columnas vertebrales colapsadas por compresión, evidencia de tuberculosis y parásitos intestinales masivos, marcas de violencia traumática. La vida de Flavia cambió abruptamente cuando la guerra llegó a Campania. En el año 104 después de Cristo, el emperador Trajano lanzó una campaña masiva contra los dacios, irónicamente el mismo pueblo del que Flavia provenía. La guerra requería recursos enormes. Se impusieron nuevos impuestos. Se confiscaron propiedades de ciudadanos considerados poco entusiastas en su apoyo imperial. Publio, quien había estado involucrado en algún escándalo menor de fraude fiscal, fue multado pesadamente. Para pagar la multa, necesitaba liquidar activos rápidamente. Decidió vender parte de su fuerza laboral esclava. En una sola subasta, vendió 34 esclavos, entre ellos Flavia. A los 25 años, después de 11 años de propiedad por la familia Druso, Flavia fue vendida de nuevo. Su nuevo propietario era fundamentalmente diferente. Gayo Valerio Rufus no era un comerciante ni un terrateniente rural. Era un patricio, miembro de la nobleza romana de sangre, descendiente de una familia que remontaba su linaje a los primeros tiempos de la República. Poseía una domus masiva en el Palatino, el distrito más prestigioso de Roma, y villas en 7 provincias diferentes. Su fortuna personal superaba los 20 millones de sestercios, una cantidad tan grande que la mayoría de los romanos no podían conceptualizarla. Empleaba 400 esclavos solo en su residencia principal. Flavia fue comprada como parte de un lote de esclavas de cocina para su villa en Tívoli, un retiro de verano en las colinas a las afueras de Roma, donde la élite escapaba del calor sofocante de la ciudad. La villa de Tívoli era un mundo completamente diferente. Los jardines se extendían por hectáreas, con fuentes artificiales, estanques ornamentales, esculturas importadas de Grecia, colecciones de plantas exóticas. La domus principal tenía más de 60 habitaciones, incluyendo un triclinium que acomodaba 30 invitados reclinados. Había una biblioteca con rollos de papiro valorados en cientos de miles de sestercios. Baños privados con agua caliente circulante. Mosaicos en los suelos que representaban escenas mitológicas elaboradas. Pinturas murales ejecutadas por artistas renombrados. Era la materialización física de siglos de conquista y explotación, riqueza extraída de provincias lejanas y concentrada en un solo lugar para el placer de un solo hombre y su familia. Y sosteniendo todo, invisibles pero omnipresentes, cientos de esclavos. Flavia fue asignada a la cocina principal, una operación que empleaba a 22 esclavas, trabajando en 3 turnos para asegurar que comida elaborada estuviera disponible en cualquier momento. La complejidad culinaria era incomparablemente mayor que cualquier cosa que Flavia hubiera experimentado. Los banquetes de Rufus podían incluir 30 platos diferentes, aves exóticas rellenas con otras aves más pequeñas, pescados traídos vivos desde Sicilia, salsas que requerían días de preparación, postres con miel importada de Grecia y especias de India. El chef principal era un esclavo griego llamado Hermes, que había sido entrenado por el chef imperial y poseído brevemente por el emperador Domiciano antes de ser vendido a Rufus. Hermes gobernaba la cocina como un tirano miniatura, castigando cualquier error con bofetadas y golpes, con cucharones de bronce, pero también enseñaba. Bajo su instrucción brutal, Flavia aprendió técnicas culinarias sofisticadas que elevaron su valor de mercado significativamente. Después de 2 años en la villa de Tívoli, Flavia había alcanzado una posición relativamente privilegiada dentro de la jerarquía esclava. Era una de las cocineras principales, responsable de platos secundarios, pero no las creaciones centrales.
Esto significaba raciones ligeramente mejores, un poco menos de horas de trabajo, una celda privada pequeña en lugar del dormitorio colectivo. No era libertad, ni siquiera se acercaba, pero comparado con los olivares de Campania, era paradisíaco. Los castigos físicos eran menos frecuentes porque Rufus consideraba que dañar esclavos costosos era derrochador. La violencia sexual continuaba, pero era más ritualizada, confinada a ciertas noches del mes cuando Rufus entretenía a amigos y proporcionaba esclavas para su diversión. Flavia había aprendido a disociarse durante esos episodios, a dejar su mente flotando en algún espacio neutral mientras su cuerpo era usado. Era una técnica de supervivencia que funcionaba, pero que la vaciaba un poco más cada vez. Fue en Tívoli donde Flavia conoció a Lucius. Lucius era un esclavo de 28 años, nacido en esclavitud de una madre germana y padre desconocido. Trabajaba como jardinero manteniendo los extensos terrenos de la villa. Era inusualmente alto, silencioso, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde un castigo en su adolescencia. Se conocieron porque la cocina necesitaba hierbas frescas diariamente que Lucius entregaba cada mañana. Las primeras semanas apenas intercambiaron palabras. Gradualmente surgieron conversaciones breves. Lucius hablaba poco, pero escuchaba con una intensidad que Flavia no había encontrado en nadie más. Después de 3 meses, se habían enamorado, en la medida en que el amor podía existir bajo tales circunstancias. La relación era ilegal. Los esclavos no podían casarse legalmente. Cualquier unión sexual entre esclavos sin permiso explícito del amo era técnicamente un crimen contra la propiedad. Pero Rufus, como muchos propietarios, toleraba relaciones entre esclavos siempre que no interfirieran con el trabajo. De hecho, los propietarios a menudo las alentaban porque esclavos en pareja eran menos propensos a escapar o rebelarse. Flavia y Lucius se reunían furtivamente en un almacén abandonado en el extremo sur de la propiedad. Esas horas robadas, quizás 1 hora cada semana cuando sus horarios alineaban, eran los únicos momentos en que Flavia sentía algo parecido a humanidad. Hablaban sobre fantasías imposibles. Si fueran libres, ¿a dónde irían? ¿Qué harían? Lucius imaginaba comprar un pequeño pedazo de tierra y cultivar vegetales. Flavia soñaba con encontrar su aldea Dacia y ver si alguien de su familia había sobrevivido. Ambos sabían que estos sueños eran imposibles, pero articularlos en voz alta los hacía existir por momentos breves. Flavia quedó embarazada de Lucius. A los 28 años sería su 4.º embarazo. Esta vez fue diferente. Tal vez porque finalmente amaba al padre, o porque las condiciones en Tívoli eran menos brutales, pero Flavia sintió una conexión con el bebé creciendo en ella, que había estado ausente en los embarazos anteriores. Lucius estaba aterrado, pero también inesperadamente esperanzado. Construyó secretamente una pequeña cuna de madera escondida en el almacén donde se reunían. Flavia, por primera vez en años, permitió que algo parecido a esperanza entrara en sus pensamientos. Quizás este bebé sobreviviría. Quizás, eventualmente, si era una niña especialmente talentosa o un niño fuerte, Rufus la manumitería en su testamento. Quizás. El parto fue en septiembre del año 108 después de Cristo. Flavia tenía 28 años y había estado esclavizada durante 14. Una partera esclava asistió, una mujer mayor que había ayudado en docenas de nacimientos y sabía cómo manejar complicaciones. El trabajo de parto duró 11 horas, relativamente corto para un 4.º embarazo. El bebé nació vivo, llorando fuertemente, una niña saludable de tamaño normal. Flavia la sostuvo y sintió algo que no había sentido en toda su vida adulta: alegría pura, sin contaminar. Lucius estaba allí, llorando abiertamente, tocando la cabeza diminuta de su hija con dedos temblorosos. Nombraron a la bebé Livia,
un nombre latino común que esperaban no llamaría atención no deseada. Livia vivió 6 semanas. Murió de una fiebre repentina que la consumió en 36 horas. La partera dijo que probablemente era alguna infección, pero no había forma de saber con certeza. Flavia la sostuvo mientras moría, sintiendo el pequeño cuerpo calentándose más y más, las convulsiones sacudiendo los miembros diminutos, la respiración haciéndose irregular y finalmente deteniéndose. Después hubo un entierro rápido en el cementerio de esclavos, detrás de la villa. Una tumba sin marcar, porque los esclavos no tenían derecho a monumentos. Lucius talló secretamente una pequeña piedra con el nombre de Livia y la escondió en el almacén. Era el único memorial que su hija tendría. La muerte de Livia quebró algo en Flavia que todas las violaciones, palizas y hambrunas no habían logrado quebrar. No era esperanza lo que se rompió, porque nunca había tenido verdadera esperanza. Era la voluntad de continuar simulando que existir en estas condiciones era preferible a dejar de existir. 2 meses después de la muerte de Livia, Flavia intentó suicidarse. Robó un cuchillo de la cocina y se cortó las muñecas en el almacén donde solía encontrarse con Lucius. Fue él quien la encontró, inconsciente en un charco de sangre. La cargó hasta la partera, quien logró detener el sangrado y salvarle la vida. Rufus fue informado del incidente, su reacción fue calculada y fría. No castigó a Flavia porque un intento de suicidio era evidencia suficiente de que estaba rota psicológicamente. En cambio, decidió venderla. 3 semanas después, Flavia fue trasladada a Roma para ser vendida en una subasta. Tenía 29 años, cicatrices de intentos de suicidio en las muñecas, historial de embarazos fallidos y problemas psicológicos obvios. Su valor de mercado había caído drásticamente. En lugar de los 1000 denarios que podría haber valido 10 años atrás, fue vendida por 350 a un lanista, un entrenador de gladiadores que también operaba un burdel en el distrito de Suburra. Allí, en el corazón sucio de Roma, entre tabernas ruidosas y callejones malolientes, Flavia entró a la fase final y más degradante de su esclavitud. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El infierno final y el legado olvidado. Después de 14 años como esclava, Flavia había experimentado muchas formas de degradación, pero ninguna la había preparado para lo que significaba ser una esclava sexual en un lupanar de Suburra. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los burdeles romanos, llamados lupanares, eran instituciones legales y omnipresentes en la sociedad romana. Existían en prácticamente cada ciudad del imperio, desde establecimientos lujosos para la élite hasta celdas sucias en callejones para soldados y plebeyos. El lupanar donde Flavia fue llevada era de categoría baja, situado en una calle secundaria de Suburra, el distrito más pobre y peligroso de Roma. El edificio tenía 2 pisos. La planta baja contenía una taberna donde se vendía vino barato y comida. El segundo piso albergaba 8 celdas minúsculas, cada una de 2 metros por 2 metros, con una cama de madera cubierta por un colchón delgado relleno de paja. No había puertas, solo cortinas raídas que proporcionaban la ilusión de privacidad. Las paredes estaban cubiertas de grafiti obsceno tallado por clientes. Nombres, descripciones gráficas de actos sexuales, precios pagados, calificaciones de las esclavas. Flavia era una de 7 esclavas trabajando en el lupanar. Las otras tenían entre 15 y 32 años. Todas habían sido compradas específicamente para prostitución o transferidas después de volverse inadecuadas para otros trabajos. El dueño, Marco Vipsanio, era un liberto que había amasado fortuna operando 3 burdeles,
y un ludus minor donde entrenaba gladiadores de segunda categoría. Era obeso, alcohólico y extremadamente violento, incluso según los estándares de los propietarios de esclavos. Su método de gestión consistía en terror sistemático, castigos públicos brutales para infracciones menores, hambruna intencional para mantener a las esclavas demasiado débiles para resistir, violaciones personales regulares para recordarles quién tenía poder absoluto sobre ellas. El día laboral de Flavia comenzaba al mediodía y terminaba cerca del amanecer. Los clientes pagaban entre 1 y 3 ases por sesión, aproximadamente el precio de una hogaza de pan. La tarifa variaba según la edad y apariencia de la esclava. Flavia, a los 29 años con cicatrices visibles y un rostro marcado por trauma, cobraba solo un as. En una noche típica, atendía entre 15 y 25 clientes. Algunos duraban apenas minutos. Otros eran violentos deliberadamente, pagando extra por el privilegio de golpear además de violar. Flavia aprendió a disociarse completamente durante las horas de trabajo, un estado de entumecimiento psicológico donde su conciencia se retiraba a algún lugar profundo e inaccesible mientras su cuerpo realizaba los movimientos mecánicamente. Las enfermedades venéreas eran endémicas. Todas las esclavas del lupanar tenían infecciones crónicas que nunca eran tratadas médicamente. Flavia desarrolló lesiones genitales dolorosas que supuraban constantemente, haciendo cada acto sexual una agonía física, además del trauma psicológico. No había descanso para curación. Una esclava que se negara a trabajar porque estaba enferma era azotada hasta que aceptaba volver a su celda y recibir clientes. Las más enfermas gravemente eran a veces vendidas a lupanares aún más baratos, donde la expectativa de vida se medía en meses. Una esclava llamada Tertia, de apenas 17 años, murió de lo que probablemente era sífilis avanzada mientras Flavia estaba allí. Su cadáver fue arrojado al Tíber sin ceremonia. Otra esclava ocupó su celda esa misma noche. La violencia de los clientes era constante e impune. Legalmente, un cliente que pagaba tenía derecho a hacer lo que quisiera con una esclava sexual durante el tiempo comprado, incluyendo golpearla, quemarla o mutilarla, siempre que no la matara o dañara tan severamente que su valor futuro como prostituta fuera destruido. Flavia perdió 2 dientes por un cliente borracho que la golpeó con un jarro de cerámica. Otro le quebró 2 dedos de la mano izquierda en un acto de violencia sádica. Acumuló más cicatrices en brazos, espalda y muslos de quemaduras con cigarros, cortes con cuchillos, mordidas que arrancaron pedazos de carne. Su cuerpo se convirtió en un mapa de abusos, cada marca contando una historia de dolor. La única forma de escape del trabajo era quedar embarazada. El propietario no quería esclavas embarazadas, trabajando porque los clientes pagaban menos. Después de 14 años como esclava, Flavia había experimentado muchas formas de degradación, pero ninguna la había preparado para lo que significaba ser una esclava sexual en un lupanar del barrio de Suburra, el corazón oscuro de Roma. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La Suburra no dormía nunca. Las calles eran un laberinto de tabernas, burdeles, vendedores de vino aguado y gladiadores ebrios. El olor a sudor, orina y vino barato impregnaba el aire incluso antes del mediodía. En una de esas calles, marcada con una antorcha roja sobre la puerta, se encontraba el lupanar de Marco Vipsanio. Su interior estaba cubierto de pequeñas celdas con cortinas sucias. Las paredes exhibían grafitis obscenos, frases como «Lupae benefaciunt», «Las lobas lo hacen bien», que recordaban la ironía cruel de su nombre. Lupa, loba, era la palabra que Roma usaba para las mujeres que sobrevivían como prostitutas. Flavia,
Ahora de 29 años, se había convertido en una de ellas. Su cuerpo ya no era suyo, pero pronto descubriría algo aún más aterrador. Su voluntad tampoco. El vino que el amo les hacía beber antes de trabajar no era solo para calmar los nervios. Mezclado con hierbas soporíferas, servía para mantenerlas adormecidas, dóciles, mecánicas. Las noches se confundían con los días y el tiempo dejó de tener significado. Los clientes llegaban constantemente, legionarios con olor a hierro y sudor, mercaderes del puerto buscando algo que los hiciera sentir poderosos, incluso jóvenes aristócratas en busca de exotismo. Todos compartían algo: la certeza de que pagar borraba cualquier vestigio de humanidad en la mujer frente a ellos. Flavia se convirtió en un reflejo vacío. Su mente viajaba lejos cada vez que alguien la tocaba, recordando los olivares de Campania o el pequeño rostro de su hija muerta. Las enfermedades se propagaban como fuego en verano. Algunas esclavas tosían sangre. Otras perdían la voz por infecciones de garganta crónicas. Flavia contrajo fiebres persistentes que la hacían delirar, pero su dueño, Vipsanio, no la dejaba descansar. Decía: los muertos no sirven, pero los moribundos aún pueden servir hasta el amanecer. A veces, al cerrar los ojos entre clientes, se preguntaba: ¿cuántas vidas igual a la suya se estarían apagando en ese mismo momento en los miles de burdeles esparcidos por el imperio? ¿Cuántas niñas nacían ya condenadas al mismo ciclo? El reinado del emperador Trajano trajo expansión, riquezas y monumentos, pero también hambre entre las clases bajas. El precio del pan subió, los disturbios se multiplicaron, el lupanar se convirtió en refugio y trampa. Los soldados, celebrando victorias a miles de kilómetros, venían a perderse en los cuerpos de quienes ni siquiera eran personas para la ley. Una noche llegó un cliente distinto. Vestía túnica cara, llevaba manos suaves, hablaba con calma. Observó a Flavia sin tocarla. Le preguntó su nombre, su origen. Ella dudó. Hacía tanto que nadie le preguntaba nada que había olvidado cómo sonar humana. «Flavia», susurró. «¿De Dacia?», preguntó él sorprendido. Ella asintió con la cabeza. El hombre guardó silencio largo rato. Luego dejó 3 denarios, una fortuna comparada con la tarifa normal, y se marchó sin tocarla. Flavia no lo supo entonces, pero aquel hombre era un liberto rico llamado Lucio Fadio Clemente, que había comprado su libertad tras servir al ejército en Dacia. Ver su rostro le despertó memorias que creía muertas: el viaje encadenada, el idioma perdido. Por primera vez en años lloró. En los días siguientes, Clemente regresó varias veces. Cada vez hablaba un poco más, nunca intentaba acostarse con ella. A través de sus palabras, Flavia descubrió algo impensable. Aún existía un mundo más allá del lupanar. Clemente le contó que algunos libertos compraban esclavas para luego emanciparlas. Flavia lo escuchaba incrédula, pero la chispa de esperanza, esa que el sistema se esforzaba por aplastar, volvió a encenderse. Sin embargo, nada en Roma se obtenía sin costo. Una noche, cuando Vipsanio descubrió que Clemente pedía verla en exclusividad y hablaba de comprarla, estalló en cólera. Golpeó a Flavia hasta romperle la clavícula. «Nadie me arrebatará mi propiedad», gritó. Los días siguientes fueron puro tormento. Cerrada en su celda, febril, Flavia sobrevivió apenas con agua sucia y sin curación. Pero lo más horrendo aún estaba por venir. Un incendio arrasó parte de la suburra semanas después. Las llamas devoraron tejados, tiendas y hasta templos menores. El fuego se propagó hasta el lupanar. Vipsanio huyó con su dinero. Las esclavas quedaron encerradas. Flavia, semiconsciente, logró arrastrarse hasta la puerta, patear las tablas y salir al callejón. Detrás de ella, los gritos de otras mujeres se perdieron entre el humo. Aquel incendio le dio algo que jamás imaginó: libertad, o al menos la ausencia de amo. Escapó hacia el Tíber. Pasó días, oculta entre los restos carbonizados del barrio.
Con la ayuda de mendigos y una vieja esclava liberta, logró recuperar fuerzas. Meses después, se encontró con Clemente otra vez. Él no la reconoció al principio. Su rostro estaba envejecido por el dolor. Cuando finalmente se dio cuenta, llevó a Flavia consigo a una pequeña casa en Ostia, donde comenzaban a reunirse libertos, mujeres fugitivas y antiguos esclavos que ayudaban a otros a escapar. Allí, Flavia encontró un tipo diferente de lucha. Ayudaba a organizar fugas de esclavas de burdeles, a esconderlas, a conseguirles papeles falsos. Pasaban noches enteras escuchando historias de horror que eran copias exactas de la suya. En ese círculo clandestino comenzó lo que algunos historiadores de siglos después llamarían la protohermandad servil. Mujeres que, en los márgenes más oscuros de Roma, se negaban a seguir siendo solo cuerpos, pero Roma no perdonaba la insubordinación. En el año 111 después de Cristo, un operativo imperial arrestó a decenas de libertos sospechosos de albergar fugitivos. Clemente fue ejecutado. Flavia, reapresada, fue devuelta al sistema legal como propiedad perdida retornada al Estado. Su destino estaba sellado. Los esclavos que escapaban y eran recapturados eran públicamente ejecutados o lanzados al trabajo forzado en minas, el castigo más cercano a una sentencia de muerte. El viaje a las minas de plomo de Hispania duró 2 meses. Los prisioneros iban encadenados, caminando jornadas enteras bajo látigos. Flavia ya no sentía miedo, solo una resignación helada. Las minas eran cavernas infernales, donde la vida media de un esclavo era de 6 meses. Respirar aquel aire tóxico bastaba para morir lentamente. Allí, entre las sombras, Flavia murió antes de cumplir los 33 años. Nadie registró su muerte. Nadie lloró oficialmente su pérdida, pero su historia no terminó allí. Siglos después, arqueólogos hallarían tumbas anónimas en aquellas minas con restos femeninos, deformados por esfuerzo extremo y exposición al plomo. Una de esas tumbas, marcada solo por un fragmento de cerámica grabado con una palabra casi borrada, decía Fla-ia. Roma olvidó sus nombres, pero no pudo borrar sus huellas. Las estadísticas, frías y distantes, son apenas ecos de esa multitud invisible. Millones de niñas arrancadas de sus hogares, vendidas en mercados, torturadas en villas, enterradas en silencio. El imperio que construyó acueductos y leyes también edificó su esplendor sobre huesos femeninos anónimos. Y aunque los libros celebran emperadores, conquistas y arquitectos, pocas veces mencionan a las manos que molieron su harina, lavaron sus mantos y soportaron su deseo. Esas manos eran de Flavia, de Lucila, de Décima, de miles más. Si hoy recordamos sus historias, no es solo por justicia histórica, sino porque el eco de su sufrimiento sigue resonando dondequiera que la dignidad humana se compra y se vende. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Al final, lo único verdaderamente eterno del imperio no fueron sus muros, ni su oro, ni sus estatuas, sino las voces que se negaron a desaparecer, y entre ellas, perdida entre las ruinas, aún se escucha el susurro de Flavia. Fui esclava, pero también fui humana. Roma cayó, pero las cadenas no desaparecieron con ella. Cuando sus murallas se derrumbaron y los bárbaros ocuparon el foro que una vez fue el corazón del mundo, millones de tumbas permanecieron intactas bajo el polvo. Nadie desenterró los huesos de las esclavas que habían sostenido el imperio. Nadie les erigió templos ni estatuas. Sin embargo, su memoria siguió viva, no en los decretos de emperadores ni en los frescos de sus palacios, sino en el instinto elemental de quienes sobrevivieron a pesar de todo.
Durante siglos, los restos de mujeres esclavizadas permanecieron ocultos en los estratos de Italia, Hispania, Galia, África, Asia Menor. Sus cuerpos mezclados con el polvo construyeron literalmente los cimientos de Europa. Cada ladrillo fabricado, cada campo cultivado en nombre de Roma, llevaba huellas invisibles de cuerpos rotos. Pero la historia, como el fuego del Vesubio que sepultó Pompeya, conserva más de lo que parece haber destruido. En el siglo XIX, excavadores redescubrieron habitaciones selladas en las villas de Campania. Entre mosaicos de dioses y héroes, encontraron celdas minúsculas sin ventanas, ergástulos de piedra donde dormían mujeres encadenadas. Y junto a una de esas celdas, grabado en un trozo de pared, un nombre, Flavia. No se puede probar que fuera la misma, pero la coincidencia bastó para hacer temblar el aire. Ese nombre, antes símbolo de propiedad, renacía siglos después como testimonio. ¿Qué nos dice todo esto sobre Roma y sobre nosotros? Que ninguna civilización, por espléndida que sea, puede hablar de progreso mientras construye su gloria sobre la anulación de otros. Que detrás de cada acueducto, cada estatua de mármol, cada palabra que pronunciamos heredada del latín, existe una deuda con los millones de esclavas que vivieron y murieron sin tumba, sin nombre, sin perdón. Flavia no sobrevivió como persona, pero sobrevivió como símbolo. Su historia, multiplicada por millones, atraviesa el tiempo en silencio, recordándonos lo que ocurre cuando el poder convierte a seres humanos en instrumentos. Y quizás ese sea el verdadero legado de Roma. No sus emperadores, sino las lecciones que surgieron del sufrimiento de sus víctimas. El eco de esas vidas invisibles inspiró, siglos más tarde, cada movimiento que reclamó la dignidad humana. Desde las herejías medievales que predicaban que ningún alma puede ser propiedad, hasta las revoluciones modernas que declararon que todos los hombres nacen libres e iguales. La voz de Flavia, sofocada en una mina de Hispania, resurgió cada vez que alguien dijo no. Hoy, más de 2000 años después, miles de mujeres en distintas partes del mundo aún viven bajo cadenas menos visibles, pero igual de reales. La historia de Roma no ha terminado, simplemente ha cambiado de escenario. Por eso contarla no es solo mirar atrás, es mirar lo que sigue repitiéndose ante nosotros. Y en esa mirada, Flavia revive, no como víctima, sino como advertencia y emblema. Su nombre, su dolor y su resistencia nos obligan a recordar que ninguna civilización merece sobrevivir si olvida a las voces que cayó para construirse. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, Flavia seguirá hablando desde el polvo de Roma. Su voz cruzará siglos y su historia, al fin, no será patrimonio de los vencedores, sino de la humanidad entera. Roma duerme bajo capas de polvo y piedra. Los turistas caminan cada día sobre lo que fue un imperio, sin saber que bajo sus pasos yacen los huesos de quienes lo sostuvieron. Cada mosaico restaurado, cada columna resucitada, es también una tumba abierta, porque Roma, pese a su grandeza, nunca enterró realmente a sus muertos, solo los tapó de esplendor. En las ruinas de Pompeya, un grupo de arqueólogos descubre una lámpara de bronce corroída. En su base, grabado con torpeza, un nombre apenas visible, Fla. Nadie sabe si era una marca de artesano o de esclava. Pero alguien, miles de años atrás, grabó esas letras en metal antes de morir. Era el acto más pequeño y el más profundo que un ser humano podía hacer en esclavitud: dejar rastro. La historia de Flavia no termina en su muerte. Termina aquí, en la mirada de quienes, 2 milenios después, entienden que la civilización occidental se construyó no sobre mármol, sino sobre carne.
que cada avance tuvo un costo invisible y que esos costos se repiten disfrazados en cada época que olvida su pasado. Los rostros cambian, los nombres también, pero el patrón persiste. Cuerpos convertidos en herramientas, jóvenes arrancadas de sus hogares, vidas reducidas a utilidad. El eco de Roma se escucha todavía en los talleres sin luz, en los campos donde niñas trabajan, en los mercados donde la pobreza se compra y se vende con otro nombre. La historia no terminó, solo mutó de forma. Sin embargo, hay algo que Roma no pudo extinguir: la memoria. Ese fuego tenue que sobrevive a imperios y genera conciencia. Mientras alguien recuerde a Flavia, mientras alguien se atreva a nombrar lo innombrable, el mundo no será del todo suyo. La ceniza cubrió su voz, pero no la apagó. Cuando el viento sopla entre las ruinas del foro, algunos dicen que pueden escuchar un susurro breve, casi imperceptible. No es el eco de legiones, es el eco de las esclavas. Y si uno se acerca lo suficiente, puede oírla claramente, susurrando desde el tiempo: no nos olviden, porque olvidar es repetirnos. Roma dominó el cuerpo, pero nunca logró conquistar del todo el alma. Durante siglos perfeccionó el arte de someter. Cadenas para las muñecas, leyes para la mente, culpas para el deseo. Pero nada pudo contra el impulso eterno que busca comprender y recordar. En cada Flavia asesinada, en cada niña encadenada, quedaba una chispa que sobrevivía a la violencia. Una chispa que el tiempo se encargó de multiplicar hasta transformar el dolor de unas pocas en conciencia para millones. Porque lo que Roma no entendió, lo que ningún imperio entenderá jamás, es que los cuerpos pueden ser rotos, pero las historias jamás mueren del todo. Flavia no fue santa ni heroína, fue humana. Y en su humanidad radica lo más subversivo, la vulnerabilidad convertida en verdad. Su cuerpo, usado y descartado, es hoy un espejo moral en el que podemos vernos sin máscaras. Cada lágrima que Roma ignoró se ha convertido en palabra. Cada silencio en pregunta. ¿Dónde comienza realmente la libertad? ¿En la ausencia de cadenas o en la memoria que se niega a olvidar? Flavia murió sin nombre propio, pero en su anonimato nació una revelación: que la dignidad no depende de quién la reconozca, sino de quién la ejerce, incluso cuando nadie la ve. Hoy, siglos después, seguimos caminando sobre los restos de imperios antiguos mientras levantamos nuevos. Pero el alma colectiva recuerda, y esa memoria es la forma más profunda de libertad. Por eso contar esta historia no es un acto de nostalgia, sino de resistencia. Mientras alguien pronuncie el nombre de una mujer olvidada, mientras alguien se niegue a aceptar que la historia pertenece solo a los vencedores, Flavia seguirá respirando entre nosotros. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Roma pensó que podía poseerlo todo: tierras, dioses, hombres y mujeres. Pero jamás poseyó lo más indómito del ser humano: la memoria que transforma la humillación en conocimiento y el conocimiento en libertad. Flavia fue esclava. Flavia murió, pero en su silencio nos legó la pregunta que ninguna civilización debería dejar de hacerse: ¿quién paga el precio de nuestro esplendor? El polvo de las minas de Hispania se asentó sobre el cuerpo de Flavia como una mortaja silenciosa. Año 111 después de Cristo. En las profundidades de las galerías de plomo cerca de Cartago Nova, donde el aire era un veneno espeso que corroía pulmones y huesos, su vida se extinguió sin testigos. No hubo epitafio, ni llanto familiar, ni siquiera un registro en los libros contables del Estado romano. Flavia, la niña Dacia capturada a los 14, la mujer que había cargado cestas de aceitunas hasta romperse la espalda, que había cocinado banquetes para patricios mientras su estómago rugía vacío, que había sido violada miles de veces en lupanares hediondos de su burra, simplemente dejó de respirar. Su cadáver
fue arrojado a una fosa común junto a otros 200 cuerpos ese mes, mezclándose con el lodo tóxico que Roma extraía para acuñar monedas con las que pagaría nuevas conquistas. Pero la muerte no fue el final. En los siglos que siguieron, el legado de Flavia y de las millones como ella se filtró a través de las grietas del imperio, transformando silenciosamente el mundo que la había devorado. Mientras el imperio romano se expandía bajo Trajano y Adriano, las minas de Hispania devoraban vidas a un ritmo implacable. Mujeres como Flavia, condenadas como damnati ad metalla, trabajaban encadenadas en turnos de 16 horas diarias. El plomo en el aire provocaba fiebres eternas, temblores incontrolables y una muerte lenta que duraba meses. Las excavaciones arqueológicas en Río Tinto y Linares han desenterrado cadenas de hierro oxidado, argollas para tobillos que aún conservan marcas de huesos desgastados y fosas con esqueletos femeninos deformados por el esfuerzo brutal. Estas mujeres no solo extraían mineral, hilaban redes para cribas, lavaban el sedimento en canales helados, cargaban sacos de 15 kilos hasta los hornos de fundición. El emperador ordenaba cuotas mensuales, 1.000 toneladas de plomo para las legiones en Britania, 2.000 para las tuberías de Roma. Cada lingote llevaba implícito el sudor y la sangre de docenas de esclavas. ¿Cuántas Flavias perecieron allí? Los papiros administrativos sugieren miles por año en una sola provincia, pero ninguna cifra captura el horror, el hedor a metal quemado que impregnaba la piel, el eco de gemidos en las galerías oscuras, el agua contaminada que provocaba abortos espontáneos en las pocas que lograban concebir. En las salinas cercanas, el castigo era diferente, pero igual de despiadado. Mujeres libres y esclavas, condenadas temporalmente o de por vida, removían sal en lagunas bajo un sol que resecaba la carne. Estrabón describe cómo unas mujeres con rastrillos recogen el mineral y lo lavan en cribas tejidas encima de unas cajas. Esas mujeres eran las mismas que en Roma habían sido esposas, madres o hijas, ahora reducidas a sombras blancas por la sal que cubría sus cuerpos. Si la condena era perpetua, se convertían en servae poenae, esclavas de la pena estatal sin esperanza de manumisión. Las libres retenerían su ciudadanía en teoría, pero perdían todo en la práctica: familia, hogar, dignidad. Flavia, de haber sobrevivido más tiempo, habría terminado allí después de las minas, raspando cristales hasta que sus manos sangraran y sus pulmones colapsaran por inhalación crónica. Este era el final reservado para las fugitivas recapturadas. Un castigo que aseguraba que el Estado romano recuperara su propiedad hasta el último aliento. Mientras Flavia agonizaba en Hispania, en Roma la vida continuaba con su indiferencia brutal. El lupanar de su burra se reconstruyó tras el incendio en semanas. Nuevas esclavas llegaron de las guerras dacias, niñas de 12 años, con ojos asustados, vendidas por 200 denarios cada una. Marco Vipsanio expandió el negocio, añadiendo celdas en el sótano donde las prostitutas más jóvenes atendían a clientes exclusivos. La suburra bullía de vida nocturna, tabernas donde legionarios bebían vino agrio, gladiadores presumiendo cicatrices, aristócratas disfrazados buscando placeres prohibidos. Las esclavas vestían pelucas amarillas, túnicas transparentes de lino importado de Egipto y un tinte labial rojo hecho de ocre y sangre de vaca. Los grafitis en las paredes proclamaban «Aquí Livia la Dacia hace maravillas por un as» o «Fulvia chupa mejor que ninguna por dos». El sexo oral, considerado degradante incluso para prostitutas, era reservado a las felatrices, que cobraban precios exorbitantes por su bajeza. Una esclava como Flavia, marcada por cicatrices, atendía a 20 hombres por noche, borrachos que la golpeaban por diversión, mercaderes que la pagaban extra por violencia, niños ricos experimentando crueldad por primera vez.
La prostitución no era marginal en Roma, era esencial. Los lupanares recaudaban impuestos para el Estado, financiaban fiestas religiosas y proporcionaban descarga para soldados que de otro modo rebelarían. El emperador Calígula grabó las ganancias de los burdeles. Claudio reguló precios mínimos. Incluso emperatrices como Mesalina participaban. La esposa de Claudio se prostituía en su burra bajo el nombre Licisca, compitiendo con profesionales para acostarse con 100 hombres en una noche. Para las esclavas no había elección. Un amo podía prostituir a su propiedad libremente, prestándola a amigos o enviándola a lupanares para ingresos extras. Niñas de 8 años eran iniciadas en villas patricias, consideradas delicati puellae. La ley no reconocía violación contra esclavas, era uso de propiedad. Séneca lo admitía. El amo tiene derecho sobre el cuerpo del esclavo como sobre su alma. Millones de mujeres vivían esto diariamente, en domus urbanas, donde la domina ordenaba a sus esclavas satisfacer invitados, en villas rurales, donde el propietario las usaba tras la cena, en burdeles, donde el ciclo era industrial. Regresemos a las villas de Campania, donde Flavia comenzó su calvario. La villa de Publio Druso producía aceite y vino para exportar a Roma. Las esclavas agrícolas, el 70% de la fuerza laboral femenina, se levantaban a las 3 de la madrugada en invierno. Dormían en ergástulos de 3 metros cuadrados para 4 mujeres, sobre esteras de paja infestadas de pulgas. El desayuno, pulmentum, papilla de cereales con agua salobre, masticada con dientes podridos por desnutrición. Vestían túnicas de lana sin teñir, ásperas contra la piel quemada por el sol. Durante la vendimia de otoño, recolectaban uvas 14 horas diarias, cargando 15 kilos en cestas hasta la prensa. Quien fallaba la cuota, 80 modios por día, recibía azotes con flagrum, un látigo de cuero con plomo incrustado que desgarraba carne. La menstruación era pesadilla. Sin paños adecuados, improvisaban con trapos sucios, sangrando sobre el trabajo, expuestas a infecciones crónicas. Embarazos eran comunes. Partos en el suelo del ergástulo, asistidos por compañeras sin conocimiento médico. El 60% de los bebés esclavos moría antes del año por desnutrición o infecciones. Los sobrevivientes eran separados a los 2 años para endurecerlos. En las cocinas de domus patricias, el infierno era térmico. Hornos de mampostería alcanzaban 50 grados centígrados. Esclavas preparaban garum, salsa de pescado fermentado en salmuera durante meses, cuyo hedor impregnaba el cabello y la piel. Quemaduras de aceite hirviendo marcaban antebrazos, cortes de cuchillos infectados pudrían dedos. La domina Claudia, con su poesía estoica, ordenaba azotes por pan insuficientemente esponjoso. Las esclavas de baño despertaban 2 horas antes para calentar agua, frotar cuerpos con estrigilo, cuchilla de metal que raspaba suciedad y piel muerta. La vulnerabilidad era total. Violaciones por hijos del amo, prestadas a clientes como regalo. Decima, la mentora de Flavia, había parido 4 hijos vendidos antes de los 10 años. Su marca de fugitiva, una F en la frente, la convertía en paria incluso entre esclavas, y las esclavas imperiales, en el palacio de Trajano, 400 mujeres servían en turnos interminables, lavaban togas de púrpura importada de Tiro, pulían mosaicos con deidades desnudas, molían grano en asnos manuales que destrozaban espaldas. La emperatriz Plotina poseía nodrizas esclavas que amamantaban a niños romanos, mientras sus propios bebés morían de hambre en ergástulos. La jerarquía era feroz. Las ancillae cubiculari, esclavas de cámara, disfrutaban raciones dobles, pero competían por delaciones que ganaban favores. Una delación por robo significaba ración extra, un castigo evitado. Prisca delató a su hermana por un pan.
La hermana murió infectada tras 50 azotes. Prisca se cortó las venas después. La esclavitud romana no era uniforme, era un espectro de horrores. En Britania, minas de plomo condenaban a mujeres a excavar estaño bajo lluvia eterna. En Egipto, esclavas hilaban lino para velas de trirremes. En Galia, ordeñaban vacas para queso exportado. Siempre la violencia sexual. Hemos prestando hijas esclavas a legionarios, nodrizas violadas por invitados. La mortalidad era atroz. Expectativa de vida de 25 años para esclavas agrícolas, 20 para prostitutas. Cementerios revelan esqueletos con raquitismo, anemia, fracturas múltiples sanadas torcidamente, tuberculosis ósea. Líneas de Harris en dientes infantiles marcan hambrunas. Una tumba en Italia central. Mujer de 30 con anillo de Salus, diosa de la salud, enterrada con ritual mínimo. Excepción que prueba la regla de anonimato. El colapso del imperio en el siglo V no liberó a las esclavas. Las transformó. Bárbaros, visigodos y vándalos mantuvieron el sistema, renombrándolo servidumbre. En las villas tardorromanas de Hispania, mujeres mineras siguieron cavando hasta la invasión árabe. La Iglesia cristiana absorbió la esclavitud. Santos poseían esclavos. Concilios debatían si bautizarlos los liberaba. No lo hacía. Gregorio Magno manumitió algunos, pero el Lateranense III de 1179 solo prohibió esclavizar cristianos, abriendo puertas a africanos paganos. La serva Camerae Regis medieval era eco directo de la ancilla imperial. Las encomiendas españolas en América replicaron ergástulos en minas de Potosí, donde indígenas mujeres morían como en Río Tinto. El Renacimiento redescubrió Roma, pero ignoró sus esclavas. Miguel Ángel esculpió cuerpos femeninos ideales en mármol de Carrara, extraído por mineras esclavas siglos antes. La Ilustración proclamó libertad, mientras Rousseau ignoraba plantaciones caribeñas. La Revolución Francesa liberó esclavos metropolitanos, pero Napoleón los restauró en colonias. Abolicionistas del XIX citaban Roma como advertencia, pero sus panfletos romantizaban esclavos estoicos en vez de mujeres violadas diariamente. En el siglo XX, el legado mutó. La esclavitud nazi en campos usaba ergástulos modernos, barracones sin ventanas para prisioneras. Gulags soviéticos enviaban mujeres a minas de uranio como Damnati ad Metalla. Hoy, la OIT estima 25 millones en esclavitud moderna, trata sexual en Europa del Este, sweatshops en Asia, trabajo forzado en minas de cobalto en Congo, jóvenes de 15 años en burdeles tailandeses, traficadas como dacias, mujeres en Qatar construyendo estadios para mundiales, muriendo de calor como en salinas romanas. El patrón persiste, cuerpos femeninos como capital reproductivo y laboral, delación incentivada por migajas, disociación como supervivencia. Arqueología moderna exhuma la verdad. En Pompeya, ergástulos con cadenas para tobillos femeninos. En Herculano, esqueletos de niñas con signos de desnutrición. En Isola Sacra, necrópolis de esclavos con tumbas simples. Livia, esclava de Gallo, vivió 18 años. Grafitis en Lupanares, aquí la Traciana por unas. Cada hallazgo es Flavia renaciendo. Huesos con tuberculosis genital por infecciones venéreas, vértebras colapsadas por cargas, dientes con estrés nutricional. No son estadísticas, son vidas. Filosóficamente, Spinoza, siglo XVII, reinterpretaría esto. El conatus, esfuerzo por perseverar en el ser, explica la resistencia de Flavia. No heroísmo, sino potencia natural que ni cadenas ni violaciones extinguen. Su alma, eterna en la substancia divina, trasciende el cuerpo roto. Roma esclavizó carne, no pudo esclavizar esencia. Hoy, esa esencia inspira a Me Too ecos de Lupanares, movimientos contra trata como revueltas serviles. Flavia no murió, se multiplica en cada denuncia. ¿Cuántas Flavias caminan hoy? En fábricas de fast fashion en Bangladesh,
cosiendo túnicas modernas por centavos, en redes de trata desde Nigeria a Italia, reviviendo su burra, en minas de coltán en África, extrayendo oro negro para móviles. Su legado obliga. Recordar no es piedad, es prevención, porque olvidar es repetir. La voz de Flavia cruza milenios. Fui cosa, pero pensé. Fui usada, pero resistí. Olvídame, y me recrearás. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Roma cayó, pero sus cadenas evolucionaron. La lucha de Flavia continúa en cada mujer que dice no. Su eternidad no está en mármol, sino en conciencia.